Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Tome su lugar. Vamos a ahorrar tiempo, ¿verdad? Que queremos cubrir esta última parte. En el último servicio solo le dimos así un resumen de unos minutitos porque quería también abarcar parte de ello. Y vemos a Jesús y me llama la atención, esto me llama la atención de Jesús. Grábese esto. ¿Se recuerda aquella vez que dijo Jesús cuántas viudas habían en Israel? Y Dios visitó a una viuda que no era israelita, a la viuda de Sarepta. Y me llama la atención que cuando Jesús baja del monte, grábese esto, ¿a quién sana primero? A un leproso, a un despreciado, a un discriminado. Segundo milagro, después de que baja del monte, a un siervo de un judío, no, de un romano. ¿Te das cuenta que Dios no obra como tú quieres, sino como Él quiere? ¿Cuánto dice? Yo como soy su hijo, por ley me lo tiene que hacer a mí. No, Señor. Es a quien Él quiere. Curioso que los primeros dos milagros no fueron ni a israelitas, a privilegiados, hombres distinguidos. Fueron a los más marginados, como en este caso un leproso, y en este otro caso un ¿qué? Un romano, un soldado romano. Usted sabe que los soldados romanos eran ¿qué? Odiados por los israelitas, por los judíos. ¿Por cuál razón? ¿O por qué razón? Porque los judíos estaban bajo ¿qué? Pertenecían a los romanos. Israel había caído en manos del imperio romano. Obvio. Miraban a los soldados como algo repudiante, algo que no se podía soportar. Según el libro de Lucas, ese centurión vino a través de intermediarios. No pudo venir directamente hacia Jesús por esa misma razón, por ese resentimiento, ese odio de los mismos israelitas. Él no podía penetrar directamente hasta donde estaba ¿quién? Jesús. Entonces tuvo que usar intermediarios según el evangelio de Lucas. Como que Lucas le ponía más salsa a los tacos. O sea, en otra palabra, era más detallista, pues. Cada quien, oiga bien, cuando ve algo o es testigo de algo, cada quien lo va a descifrar, lo va a escribir, lo va a decir de diferente manera, ¿sí o no? Hay quienes que algo que ven con 5 palabras lo dicen. Uno de ellos es mi padre. Cuando él va a su país y regresa, mi madre le pregunta: ¿cómo le fue, mi amor? Bien. ¿Y a dónde fue? ¿A qué lugares fue? A muchos lugares. Y hay quienes, en este caso peculiar, las mujeres, ¿verdad? No, hombre, uno hasta se duerme escuchando. Habla 1 hora de un solo pueblito. Entonces, todos los evangelistas o los que escribieron los evangelios tenían su peculiaridad, ¿me entiende? Mateo era más, era directo, pero era corto. Con pocas palabras, más explícito, hacía un resumen de todo. Pero Lucas era más detallista. Ese hasta los detalles más pequeños
se fijaba y los escribía. Y es por eso que aprendemos que este centurión no pudo llegar directamente a donde Jesús así de un solo, no, tuvo que usar ¿qué? Intermediarios, otras personas que le ayudaron para poder llegar a donde estaba Jesús. Al fin que llega, dice la palabra de Dios, vino a Jesús y le rogó diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa. Usted sabe que en el original no es criado, es mi esclavo. Amén. En la época de Jesús era típico que una persona que tenía dinero compraba cuantos esclavos él quería. Se recuerda como el caso de José, esclavo en la casa ¿de dónde? De Potifar. Lo peculiar de este centurión es que no era un amo como muchos dueños de esclavos, ¿verdad? Son denotados en la historia como personas que maltrataban a sus criados, a sus esclavos, a sus sirvientes. Y quizás esto le llamó la atención a Jesús de este hombre, que no era ni judío, era romano, tenía un esclavo, estaba bien enfermo y le interesó, se preocupó por la enfermedad de su esclavo. Algo que en esos tiempos un esclavo, mi amado hermano, valía más un perro que un esclavo. Pienso que esa fue una de las razones por la cual a Jesús le llamó, desde primera a primera, le llamó la atención de este hombre. Porque a pesar que tenía un esclavo, amaba a su esclavo. No lo miraba como su esclavo. No sé si me está entendiendo. Le interesó la salud. Quería que estuviera bien. Lo amaba como que si fuera su propio ¿qué? Su propio hijo. Para los que no entienden la palabra centurión, que yo cuando estaba pequeño pensé que era una persona que andaba muchos cintos en medio, amarrados. Y no, mi hermano, era una persona que estaba en cierto grado de autoridad. En el Imperio Romano, regularmente a un centurión se le daba 100 soldados. De ahí viene la palabra centurión. ¿Sí me entienden? Cuando usted en inglés dice century, ¿a qué se está refiriendo? A 100 años. Pero en este caso es 100 soldados. Entonces de ahí viene esa palabra. Regularmente les atribuían, les colocaban 100 soldados bajo su mando. Y lo que me llama la atención a mí de la palabra centurión es que los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento, todos tenían temor a Dios. ¿No le llama la atención a usted eso? Porque el hombre, el ser humano, miraba a los centuriones como algo así, ¿verdad? Oh, ahí viene ese otra vez, ¿sí o no? Ahí viene ese romano. Pero curioso, pero todos los centuriones que aparecen en el Nuevo Testamento eran hombres que temían a Dios. No eran judíos, pero eran hombres ¿qué? Temerosos de Dios. Quiere decir que sobre usted hay una gran responsabilidad, hermano, hermana, que todos los centuriones que hay en su trabajo, usted se los gane para el Señor. ¿Me está escuchando? ¿Cómo se los va a ganar? Cuando usted sea un ejemplo como José en casa ajena. Cuando usted sea el primero al llegar al trabajo. Mire ese amén, casi sordo me dejó. Cuando ya falte 15 minutos, no esté mirando el reloj cada ratito a ver cuánto se adelanta ese reloj o cuándo se apura. Sino que hasta que usted vea o oiga que todos ya van saliendo, entonces usted empieza a salir. Pero ay de usted que con ciega locura se atreva a mirar el reloj 2 minutos antes. Sabe que su patrón no está interesado en escuchar cuántos coros usted se sabe de memoria.
sino en qué buen trabajador es usted. Los coros usted los canta en su corazón, en su espíritu, en el trabajo, pero usted no los va a andar diciendo con la boca, porque lo van a correr más rápido de lo que corre Espíritu González. ¿Sí me entiende? Nunca hay que confundir una cosa con la otra. Hay quienes piensan que porque el patrón lo va a escuchar alabando a Dios, piensan que son los que más rápido corren, son los hipócritas. Usted va a ser un Sadrach, Mesach y Abednego, un hombre íntegro, una persona íntegra. Y por la integridad es que usted se va a ganar a alguien, porque va a llegar el momento que dice: oiga, usted nunca lo he mirado mentir, nunca veo que ha robado nada aquí, cuénteme, ¿cómo es que usted puede hacer esto? Entonces ahí viene el testimonio de Cristo. Ahí usted le va a dar las buenas nuevas, y esa persona usted se lo va a traer a la casa de Dios sin ningún problema, porque para una persona y para Dios valen más los hechos que los dichos. Hay gente que sabe evangelizar, puede evangelizar, pero su vida deja mucho que desear. Y es por eso que ni el perrito de la casa le hace caso. ¿Cierto o no? Es la verdad. Usted va a tener más autoridad en esta vida con su ejemplo, con su testimonio, más que con las palabras. Este centurión era un hombre que tenía buen testimonio delante de los demás. No tenía nada que esconder. ¿Me está escuchando? La Biblia lo dice. Las personas que lo conocían, este fue quien nos construyó, ¿qué dice? Donde se congregaban para enseñar la palabra de una sinagoga. Viene y le ruega a Jesús y le dice: quiero que por favor, dice, mi criado está postrado en casa, verso 6, paralítico, gravemente ¿qué? Atormentado. Y Jesús le dice ¿qué? Yo iré y le sanaré. Me llama la atención ¿cómo le dijo el centurión a Jesús en el verso 6? Señor. ¿Cómo le dice? Qué respeto, ¿verdad? Qué respeto a Dios. ¿Quién es Jesús? Señor de señores. O sea, si vas a decirle a Jesús, grábese esto, si le vas a decir a Jesús Señor, tienes que entender que el jefe es Él y tú eres el esclavo, tú eres el siervo. Entonces, cuando el centurión le dice a Jesús Señor, ya está diciéndole: yo te voy a pedir esto, pero tú eres el Señor, tú eres el que decides. Pero ¿cuántas veces venimos nosotros a Jesús y pensamos que Jesús está a la altura nuestra? ¿Me está escuchando? Al usted decirle automáticamente al Señor Jesús Señor, usted como siervo, como esclavo, puede pedirle, pero usted debe reconocer de primeras que el Señor es el que tiene la última palabra. Hay de usted que le exija, hay de usted que quiera manipularlo. ¿Me está escuchando? Veamos las palabras detenidamente. Y le dijo Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Sabe usted cuántas oraciones usted o yo hemos escuchado en una iglesia, en un altar? Cristianos hablando con Dios como que si Dios fuera su primo. Pues órale, aquí estoy. Pues más vale que me sanes. Oiga, y este centurión que tenía una posición aquí, reconoció que delante de Jesús era el más pequeño de todos. ¿Me está escuchando? Padre nuestro que está ¿dónde? ¿Y yo estoy dónde? Hay una gran distancia.
Hay una gran diferencia entre estatura, entre nivel, entre Dios y nosotros. Yo le digo algo, respételo, hónrelo, y ahí va a ver qué es lo que Dios va a hacer con usted. Señor, aquí vengo porque como tú sanaste a la hermana María, a mí me tienes que sanar también. El centurión dijo: Señor, te vengo a pedir, y ni siquiera vengo a pedirte algo para mí. Tengo a pedir algo ¿para quién? Para mi criado, para mi esclavo. Está gravemente ¿qué? Atormentado. Pero al nomás decirle Señor, le estaba diciendo: yo no te puedo exigir que me lo sanes, porque tú eres ¿qué? Señor. Porque tú eres ¿qué? Vaya, si no entiende eso, se lo va a poner más fácil. Cuando usted era hijo, cuando usted era hija, cuando usted era niño o niña, usted necesitaba un quetzal, un dólar, un lempira, un peso. Usted venía a su padre, ¿sí o no? Si a papi necesito un peso porque quiero ir a comprar un refresco, usted venía y le pedía a su padre. Pero ¿quién tenía la última palabra? El padre. El padre decidía si se lo daba o no se lo daba. Igual es cuando alguien viene a Jesús. Usted no puede obligar a Jesús. Yo no puedo obligar a Jesús. Y hay quienes que creen que, mire, a Jesús lo traen aquí y allá del cuello. ¿Cuántos quieren un milagro? Ahorita mismo, a la de 3, ¡guau! Recíbalo. Es una falta de respeto, mi hermano. Y así hacen con Jesús y con el Espíritu Santo, ¿cierto o no? Si supieran lo que dicen los evangelios, lo que dicen las cartas, que el Espíritu de Dios solamente puede morar en un templo santo, limpio y puro. Ofreciendo al Espíritu Santo como que el Espíritu Santo estuviera en una bolsa de $10. ¿Cuántos lo quieren? Amén, dicen todos los ignorantes. Como que si eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo va a morar única y exclusivamente aquel que mire a su vida como templo y morada de un Espíritu que es santo. Pero ¿sabe qué? Igual, los cristianos terminan creyendo más a la mentira que a la verdad, más a la palabra de hombre que a la palabra de Dios. Como ¿qué es más fácil? ¿Recibir algo que aparenta Espíritu Santo que te diga a la de 3? ¿O de acuerdo como el Señor lo enseña, que tú seas celoso contigo mismo, celoso por las cosas que valen, las cosas eternas, las cosas gloriosas de Dios, y que tú te conviertas como un sacerdote del Antiguo Testamento? Ese sacerdote, cuando subía al lugar santísimo, tenía que subir ¿de qué manera? Bajo el temor de Dios, en santidad en Dios. ¿Sí me explico? Esos son los únicos candidatos hoy en la dispensación de la gracia para ser portadores del Espíritu Santo. Y tú y yo no tenemos que nadie, no necesitamos de que nadie nos esté diciendo si tenemos o no tenemos el Espíritu de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos la convicción del Espíritu de que somos hijos de Dios. ¿O cuál convicción vale más, la de un hombre o la del Espíritu Santo? Yo prefiero esa. El corazón del hombre es engañoso. La palabra de Dios no te engaña. ¿Cierto o no? Mire aquella hija que tenía espíritu engañador, es como le decía Pablo, hijo del Dios Altísimo. Y el mismo diablo hablando. Pero no hay nada mejor que tener la convicción del Espíritu. Grábese esto. 2 veces le dice el centurión a Jesús:
Señor. ¿Cuántas veces? Oh, si tan solamente entendiéramos esas palabras claves de la Biblia. Señor, ¿me está escuchando? Esta palabra la entienden mejor aquellas personas de aquí, de esta iglesia, que tienen más de 50 años o 45 años, para meterme yo ahí. Que cuando el padre decía, mi hijo ven, usted a la primera, ¿usted qué? Obedecía. ¿Cuántos se recuerdan de esos tiempos todavía? Igual ahora sus hijos con usted, ¿verdad? Una sola vez usted les ordena y ellos van, les dice vayan y van, vengan y vienen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está fallando? ¿Ellos o nosotros? Nosotros. Cuando mi padre era pastor, los violines se apretaban así, mire. Así se afinaban. ¿Usted sabe qué significa eso? Necesitamos apretar las clavijas otra vez a esta generación chiflada, desobediente, rebelde. Obvio, con amor. Con amor. Que Dios con amor nos disciplina. Nos jala las orejas con amor. Nos azota con amor. Nos da pau pau con amor. Si no, ya hubiésemos sido, ¿qué dice la Biblia? Destruidos. 2 veces le dijo, ¿qué? Señor. Verso 7. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Verso 8. Respondió el centurión y le dijo otra vez, Señor, no soy digno de que entres, ¿qué le dice? A mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Ahora, grábese esto. Si el centurión hubiera dicho nada más, di la palabra y mi criado sanará. Si el centurión no hubiera tenido una base, un fundamento para decir, di la palabra y mi criado sanará, hubiera pasado lo mismo como muchos cristianos hoy andan, declaro la palabra, declaro palabra, declaro palabra. Es lo mismo. Declaran palabras sin ningún ¿qué? Fundamento. Este centurión nos enseña cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, cómo funcionan las cosas allá arriba. ¿Sí me está escuchando? Porque si el centurión no hubiera tenido el principio establecido, amados hermanos, hubiera sido una fe positiva nada más, una fe soñadora nada más, como muchos hoy. Yo creo, yo declaro, yo decreto, yo veo, yo sueño, pero ¿basado en qué? ¿Basado en qué principio? ¿Basado en qué bases? Entonces, esto es lo que a mí me encanta, hermano, de la palabra del Señor, que no te deja a la mitad, no te deja a la deriva, no te deja ahí, mi amado hermano, ahí a ver qué tú haces o a ver qué te imaginas. No sé si me están entendiendo. Ahí invéntatelo tú a ver qué sigue. No, aquí nos dice. Le dice el centurión a Jesús, solamente di la palabra. ¿Bajo qué fundamento? Bajo el fundamento de autoridad. Bajo el principio, bajo la ley de autoridad. ¿Cómo así? Y hasta la explica, ¿verdad? Esta es la ley de autoridad que yo creo. Yo tengo 100 soldados bajo mi cargo. Y en mi mundo, en mi esfera en la cual yo opero, doy órdenes
y mis órdenes son acatadas al pie de la letra. Grábese esto, qué lindo es un universo donde todos obedecen. Porque él dice, yo le digo a ese soldado vaya, y ese soldado ¿qué? Yo le digo venga, y ese soldado ¿qué dice? Viene. Esto sucede en mi esfera, en mi mundo natural. Todo lo que yo digo se hace. Ahora, Señor, si eso sucede en mi mundo, en un mundo donde yo como centurión tengo limitaciones, ahora me imagino, decía, se imaginaba este centurión, me imagino cómo será en su mundo, Señor. En ese mundo donde la capacidad que usted tiene de mandar, la capacidad que usted tiene de ordenar, es trilllésimas y billonésimas más cantidad, más fuerte, más poderoso que lo que yo tengo aquí en la tierra. Si en mi diminuta autoridad suceden las cosas tal y como yo las digo, oh, ya me imagino con usted, Señor, con usted, Maestro. Tengo oídos para oír. Si yo siendo un jefe aquí, un patrón aquí limitado, las cosas suceden tal y como yo digo, imagínese con usted, Señor, con usted, si mi palabra vale aquí en la tierra, ¿cuánto más la suya? That's why I believe. Por eso yo creo, dice el centurión, que no es necesario que vaya ¿a qué? A mi casa, que tenga oídos para oír. Por eso es que no es necesario que usted vaya ¿a qué? A mi casa. Imagínate todo lo que el centurión se puso a pensar. Si usted va a mi casa, le van a seguir 50,000 personas. ¿Cuánto va a perder usted de que vaya hasta mi casa, luego acarrear a ese montón de personas que andan con usted? Yo no veo necesidad de que usted vaya hasta mi casa. Amén. Las palabras exactas que escogió, ¿qué dice? No soy digno de que entres, ¿qué dice? De que entres bajo mi techo. ¿Por qué cree usted que se sintió indigno? Lo mismo que hemos hablado toda esta enseñanza, ¿cierto o no? ¿Se recuerda lo que yo le he dicho? Cuando Dios me dio mi esposa, yo lo reconocí ante Dios. Yo no soy digno, Señor, de la esposa que me diste. Cuando el Señor me dio mi primer carro, Señor, yo no soy digno de ese carro que me diste. Si me lo has dado por tu gracia, no porque me lo merezca. Imagínate si el Señor nos juzgara por todo lo que nos mereciéramos, usted y yo no estuviéramos vivos ni respirando. ¿Te has dado cuenta de eso? Es que el corazón de este hombre estaba tan alineado con Dios. Yo no soy digno. No sé si me está escuchando. Este centurión sabía exactamente que Jesús había venido primeramente a lo de la casa ¿de dónde? De Israel. Y él, ¿qué era? Romano. Obvio, solamente bajo ese pensamiento, este hombre ya sabía que realmente para que Jesús le dijera, voy a ir a tu casa, dijo, como dicen los tejanos, ¿verdad? No way. En inglés, no en mexicano. No, ¿cómo es eso? No, yo no soy digno. Hay aquí cientos de miles de personas que califican para ser primeros. Que yo no soy digno. Yo no soy digno. Ay, pero nosotros, ¿verdad? Nos creemos que
somos mejores que Abraham. ¿Sí o no? Y demandamos más que Abraham. Mientras que él, siendo el padre de la fe, tuvo que esperar 25 años para su milagro. Nos creemos mejor que Isaac. Y Isaac tuvo que esperar 20 años por su milagro. Nos creemos más dignos que José. Y José tuvo que esperar 13 años para la bendición. Mire, cuando cambie nuestra ignorancia por la realidad, digamos: Señor, ¿cómo vino aquel hombre al cual Dios justificó aquí en el altar? No soy digno, Señor, de estar parado en este altar donde tu gloria, tu presencia está. Ten misericordia de mí, de este vil pecador. ¿Sí me está escuchando? Y Dios, ¿qué dice? Lo justificó. Pero aquel que se creía, ¿qué? Digno. Oh Señor, yo te doy gracias porque no soy como este. Yo no me he visto como este. No tengo el cabello como este. Se justificó. Se sintió digno de estar delante de Dios. Pero ¿cómo dijo este centurión? Y este centurión que tenía temor a Dios. Grábese esto. Este centurión tenía temor a Dios. Si usted lo lee en otros evangelios, ahí dice claramente: tenía temor a Dios. Y un temeroso de Dios, ¿cómo le dice a Jesús? No soy, repítalo conmigo, no soy digno. Así se sintió Saúl cuando fue escogido por rey de Israel. No soy digno. ¿Por qué? Arriando asnas andaba Saúl cuando Dios le escogió para ser rey. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido por Él y no por mérito nuestro. No éramos dignos, pero su gracia nos alcanzó, su gracia nos abrazó. ¿Usted cree que me merezco estar aquí en este altar, predicándole a ustedes y predicándole a millones de personas cada servicio por la televisión? ¿Usted cree que yo soy digno? ¿Usted cree que no hay miles de personas mejor capacitadas y que pueden hablar mejor que yo? Pero yo entiendo que no soy digno, pero es su gracia la que me tiene aquí. Es su amor. Es lo que Él es, lo que me tiene en este lugar. En cambio, aquellos que se sienten dignos, aquellos son los que se dan contra la piedra. Y esos son los que terminan, mi hermano, turbados. Y después se preguntan: ¿qué me pasó? Porque te creíste como el otro, el justificado humanamente y carnalmente, y no esperó que Dios lo justificara. ¿Qué le dice? No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente que di la palabra y mi criado, ¿qué? Este centurión sabía que la distancia presentaba ninguna barrera para el Señor Jesús. Oh, yo no sé si alguien puede entender esto. Este centurión entendió dos cosas de Jesús: que para Jesús no hay distancia. Y número dos, este centurión entendió autoridad. Diga conmigo: autoridad. Dos cosas. Este centurión entendió que para Dios no hay ¿qué? Distancia. No hay distancia. Usted puede orar por alguien allá en su país y Dios puede hacer el milagro. Que para Dios no hay ¿qué? Distancia. Imagínense de aquí a que lo traigan en avión para acá, hermano. Se muere. Pero el que entiende a Dios sabe que para Dios no hay ¿qué? Distancia. Número dos,
ese centurión entendió autoridad. Diga conmigo, autoridad. Verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Todos el 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. La fe de este centurión fue basada en la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús. Su fe fue fundada bajo ¿qué principio? ¿Y el principio de qué? De autoridad. ¿Cómo estoy seguro que usted lo puede hacer, Señor? De la misma manera como sucede conmigo en lo natural. Yo le digo a esta persona, venga y viene. Yo le digo a este otro soldado, vaya y va. Y todo sucede tan ordenadamente como yo lo ordeno. Así que imagínese usted, Señor, que tiene todo el poder. Solamente usted tiene que decir lo mismo como yo hago en lo natural, usted lo va a hacer en lo espiritual. Diga la palabra y eso me basta a mí. Porque para mí lo natural, el principio de autoridad se cumple al pie de la letra. ¿Me está escuchando? Entonces aquí quiero detenerme unos minutitos. La fe de este centurión fue basada en la autoridad que él creía que Jesús tenía para sanar ¿a quién? A su criado. Y la cosa es que su fe fue más allá todavía, porque no era una fe en la cual se requería que Jesús pusiera las manos sobre el enfermo personalmente, sino era una fe que alarga ¿qué? Distancia. Que tengo oídos para oír. O sea, la fe de este personaje se disparó, mi hermano, a lo más alto que pueda existir. Por eso es que Jesús dice, y él se maravilló al escucharlo y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado, ¿qué dice? Dele la mano que está a su lado, así con firmeza, y dile: ¿cuánta fe hay en usted? Dele la mano, si no lo voy a pasar aquí arriba. ¿Cuánta fe hay en usted? Mire la fe de los cristianos del año 2000. Y a mí me ha tocado que tratar muchos casos de eso. Yo sé que a usted le ha pasado también cuando alguien le llama para que se una en oración con esa persona. Hermano, yo estoy en este lado del teléfono, estoy tratando de escuchar su petición, hermano, y no les entiendo nada. Se agarran a llorar y 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 a llorar. Y le digo: mire, hermana, llámeme cuando ya no esté llorando. No les, hermano, ¿qué voy a orar yo si no entendí nada? ¿Están poniendo la petición con fe? Eso no es fe. El criado de este centurión estaba ¿qué? A punto de ¿qué? De morirse. Y aún así, usted no ve al centurión desesperado. ¿Me está escuchando? No ve al centurión desesperado. Dijo: ya estoy aquí, esto es lo que me basta. Este Dios puede, aún si me manda la noticia, el correo electrónico, el mensaje de Facebook que murió mientras llegué aquí, no importa, porque ya estoy aquí donde debería estar. Oh, yo no sé si alguien está escuchando. Ya estoy con el quien debería estar.
sea, grave es esto. Jesús se maravilló de escuchar, de ver tanta fe. Porque no era una fe de esas, como le digo, esa fe que yo escucho en la radio y en la televisión, hermano, que da hasta tristeza. Una fe fundada en absolutamente ¿qué? Nada. ¿Está escuchando? Dice, todos los que están pasando ahorita problemas económicos, levante un billete de a 10 o de a 20. Y cuando yo ore, la prosperidad va a venir sobre su vida. Amén, dicen todos. ¿Cómo siguen engañando a mi pueblo? ¿Cómo siguen manipulando a mi pueblo? Da tristeza. Da tristeza. Reciente vi con mi esposa un video de alguien en Sudamérica haciendo un milagro y convirtiendo una botella en vino. Imagínense. Y lo peor, que usan el nombre del Señor. Eso es lo que me da tristeza a mí, mi amado hermano. Y hasta dicen la marca del vino con el cual se transformó. Saben más de vino que de palabra de Dios. Pero mire la fe de este hombre, una fe viva, pero segura. Viva, pero segura. Segura en Dios y en su palabra. Y en su palabra. Le dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. De cierto digo, dice Jesús, que ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Ahí me agrada escuchar personas que me pueden decir por teléfono su gran problema que están pasando, pero no se les oye que están llorando. Sino que dice, estoy confiando en el Señor, estoy creyendo en el Señor, he puesto mi mirada en Él y no voy a retroceder, voy a esperar como Abraham, voy a confiar como Isaac. ¿Me está escuchando? Entonces, tu fe tiene que ser sólida, tu fe tiene que ser viva. Tu fe tiene que tener bases, ¿me entiende? Basadas o fundamentadas en la palabra de ¿qué? De Dios. Vamos a ver lo que le respondió Jesús. Verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquellos con menos ventaja espiritual, con menos oportunidad de escuchar la verdad de Dios, de escuchar el evangelio del Señor, que en este caso somos los gentiles. Amén. Los gentiles del este y del oeste. Ellos son los que responderán con mayor ahínco, mi amado hermano, al llamado del evangelio de Jesucristo, que aún el mismo pueblo de Jesús, el pueblo de Israel, quienes han sido considerados los hijos del reino por la sangre de ellos o por descendencia de Abraham. Pero mire, Jesús lo deja bien claro y bien establecido. Grábese eso por si hay algún judío aquí de sangre. Amén. Grábese esto, porque esto es serio lo que está diciendo Jesús. Os digo, dice Jesús, que vendrán muchos del oriente y del occidente. Eso es lo que Jesús estaba viendo. Vendrán muchos gentiles del oriente y del occidente que no tienen sangre judía, y ellos son los que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Ahora mire lo que le dicen los israelitas, verso 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que se creyeron que como eran judíos, de sangre judía, pensaron de que de ellos automáticamente era el reino de qué. Y ya se les olvidó tan pronto que los judíos rebeldes, desobedientes, que pecaron contra Dios en el desierto, ahí se quedaron muertos en el desierto. Se les olvida lo que dijo Dios a los israelitas a través de los profetas: alma que pecare, esa morirá. Se les olvida a los israelitas lo que Dios mismo le dijo por los profetas: no tendrá por inocente al impío. Y esto es lo que les está recordando Jesús una vez más: no se confíen, hijos de Abraham, que por linaje usted no va a ser salvo. Usted va a ser salvo por medio, y solamente hay un medio, y es a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Entiendo y comprendo que los judíos que queden vivos para la gran tribulación y los que logren llegar al final, porque muchos van a ser muertos en las primeras etapas de la gran tribulación, pero si mueren en rebeldía y desobediencia, mueren sin Cristo y condenación eterna. Pero van a haber todavía judíos que van a llegar al final de la gran tribulación, y ahí donde se cumple la palabra, donde dice que los israelitas verán al Mesías, dice, y lo reconocerán como Salvador. Y ahí se cumple lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento: Israel será salvo. Pero es ese grupo de israelitas que quedará como remanente, quedará vivo en esa gran tribulación. Pero todo israelita que vive aquí en esta tierra y no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, a estos son los que Jesús les está hablando aquí. Mas los hijos del reino que rechazan al Mesías, al Maestro, serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Me está escuchando, amado hermano? Esto es serio. Esto es más serio de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Sabe? Reconocemos que los judíos, los israelitas, tuvieron una parte muy importante en traer, mi amado hermano, al Mesías aquí a la tierra y su evangelio. Pero ¿qué dice la palabra? A los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿serán qué? Serán llamados hijos de Dios. En uno de los libros de historia judía, amado hermano, en el libro de Segunda Baruch, los judíos, este libro data que los judíos, oiga bien, están celebrando una gran fiesta en el cielo, en el cual en esta fiesta se ven solamente judíos y no se ve ningún gentil. ¿Sí me está escuchando? Ese es el engaño de muchos judíos, que piensan que en el reino de los cielos solamente van a haber judíos y no van a haber latinos, y no van a haber asiáticos o africanos o europeos. Ese es el gran engaño de muchos judíos, que piensan que por ser de descendencia de Abraham automáticamente tienen ganada ya la vida eterna. Mientras aquí Jesús me dice lo contrario. Jesús me dice que los gentiles del este y del oeste, que no tienen ni siquiera un miligramo de sangre judía, ellos son, hoy yo espero que usted diga gloria a Dios a esto, ellos son los que se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Váyanse poniendo de pie.
mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquellos que rechazan a Jesús, aún así sean descendientes de Abraham, no tendrán lugar en la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Ser un descendiente de Abraham tiene muchas ventajas, pero no te garantiza la salvación. ¿Me está escuchando? Ser judío tiene muchas ventajas, porque mientras ellos sean judíos, hay una promesa sobre la cabeza de ellos. ¿Cuál promesa? La promesa de bendición. Los bendeciré, que dice, sobre todas las naciones de la tierra. Un estudio reciente que estudié, se cree que Israel es la cuarta potencia ahora más fuerte, más poderosa del mundo. La cuarta potencia, un país que es más pequeñito que El Salvador. Dígame si no nos da vergüenza eso. Porque esa es una de las ventajas de ser judío. Esa promesa que Dios hizo con ellos. Pero la promesa de salvación solamente es a través de Jesús. Porque si por sangre judía se alcanzara la salvación, entonces Jesús no tenía necesidad de venir a esta tierra. Y es por eso que Jesús ve hacia adelante y ve que en el reino de los cielos van a haber más gentiles que judíos. Y espero que usted sea uno de esos. Que usted un día tenga el honor de comer a la par de Abraham. ¿A poco no le da curiosidad por lo menos de ser fiel? Es decir, quiero ser fiel porque quiero ver cómo es Abraham. Ese hombre que cómo le hizo para esperar tanto tiempo. Pero su fe no desmayó. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de Abraham? Dice que él creyó esperanza contra esperanza. ¿Sabe qué significa eso? Sus familiares, sus amigos, sus vecinos no le daban esperanza alguna. Se burlaban de él, lo humillaban. Viejito cascarroso, ¿qué estás haciendo? ¿Esperando qué? Que se muera tu esposa tal vez. Ese Dios que ni lo has visto, ni sabes quién es. Tú dices que te habló, pero ni lo hemos visto, ni nos ha dicho cómo es, cómo se ve. Ahora dice, yo no lo conozco, solo me habló, yo le creí. Y yo voy a esperar en él. Esos gentiles del este y del oeste, dice, se sentarán con Abraham, se sentarán con Isaac, se sentarán con Jacob. ¿No quiere conocer usted al único hombre de esta tierra que supo el día, la hora, el minuto y el segundo en que Dios se lo iba a llevar? Jacob, el único hombre que Dios le dio ese privilegio de saber en qué minuto iba a morir. Y le dice a Dios, no me permites morir sin primero no adorarte. Y la Biblia dice, y adoró Jacob y expiró.